Doctor, por favor, revíseme rápido. Dentro del consultorio, una mujer muy atractiva estaba acostada boca abajo en la camilla. Estaba de espaldas a mí, resaltando sus curvas, y me pedía que le revisara ese problema de calentura crónica que tanto le molestaba. Pero si yo ni siquiera era doctor, ¿cuándo iba a decirle que no podía ayudarla? Ella se bajó los pantalones dejando su piel a la vista. Cualquiera se hubiera vuelto loco con una imagen así. Me llamo César Castillo. No sé qué me pasa últimamente, pero siempre la traigo parada. Me despierto pensando en mujeres y no hay modo de que la situación se relaje. Llegué a pensar que algo estaba mal con mi cuerpo, así que vine al hospital a que me revisaran. Lo malo es que por estar en las nubes, terminé metido en ginecología por error. Como quería ocultar el bulto que se me marcaba, me puse una bata blanca que encontré por ahí para disimular. Lo que nunca me imaginé es que me iban a confundir con un médico. En cuanto entró, una chica guapísima me vio y me agarró del brazo. Se veía muy desesperada. Doctor, qué bueno que lo encuentro. Por favor, dígame qué tengo. Me pica mucho ahí abajo. Estos días he tenido ese cosquilleo, y aunque mi novio acaba cansadísimo, no se me quita. Iba a explicarle que yo no era el doctor, pero tenía tanta prisa que me arrastró hasta uno de los cuartos. El lugar estaba solo, nada más había una camilla blanca. Cerró la puerta y se puso boca abajo. Ayúdeme, Doc. Doctor, en serio, ya no aguanto. Haga lo que tenga que hacer, use el método que quiera, pero júreme que me va a curar. Me lo dijo con una voz tan provocativa que sentí que hasta estaba dispuesta a todo con tal de aliviarse. Al ver sus curvas que se marcaban con esos leggings de yoga, sentí que se me detenía el corazón. Parecían un par de duraznos bien firmes. Con solo verla me moría de ganas. A fin de cuentas, yo también había venido al hospital por un problema de calentura crónica. Ya no soportaba más estar así todo el día. Me estaba echando a perder la vida. Tener esa escena tan candente frente a mis ojos hizo que la presión ahí abajo aumentara. La bata ya me quedaba chica de tanto bulto. ¡Qué suerte la mía! Rechiné los dientes y traté de soportar las ganas que me recorrían el cuerpo. Estuve a punto de darme la vuelta para irme a buscar al urólogo. Al final yo venía a que me curaran, no a estar de aprovechado. En ese momento volvió a doctor. No me diga que le da pena. No pasa nada porque me vea, si para eso estudio. Ser doctor es una profesión muy respetable. En cuanto terminó de hablar, levantó más la cadera y se bajó los pantalones de un jalón. Sus nalgas quedaron al aire, blancas y redonditas. Hasta pareció que rebotaron un poco a poco. Sí estarán así de firmes, tengo que tocarla. Tragué saliva con dificultad. Era demasiado atractiva. Ningún hombre podría resistirse a algo así. Sin pensarlo mucho, terminé. Levántese un poco más y separe las piernas para que pueda revisar bien. ¿Qué tiene? La chica era muy obediente. Usted revíseme con confianza, doctor. Si necesita abrirle más para ver, hágalo, pero dígame qué es lo que me pasa. Me puse nerviosísimo del puro gusto. Era la mujer más guapa que había tenido cerca en mi vida. Y la tenía ahí servida en bandeja de plata. Por más fuerza de voluntad que tuviera, no iba a poder contenerme. Además, si los dos andábamos con el mismo problema de calentura, capaz que entre los dos nos terminábamos curando. Con ese pensamiento, me armé de valor y puse la mano encima. ¡Qué piel tan suave! ¡Qué bien se sentía! No inventes, había desperdiciado mi vida hasta hoy. Se sentía más suavecita que el jabón y más firme que un globo. No podía dejar de acariciarla. Empecé a recorrer cada centímetro de su piel de mano, disfrutando de lo blanda y tersa que estaba la parte interna de sus muslos. Me dejé llevar por la sensación hasta que la chica me llamó la atención. ¿Por qué me revisa así? Ningún otro médico lo había hecho. Siento un cosquilleo muy raro, como si me caminaran hormigas por dentro. Retiré la mano con el miedo de que se diera cuenta de que yo no era médico y me inventé una explicación. Es que su caso es muy especial. Necesito usar una técnica para que ese cosquilleo salga y se libere la presión. Solo así se va a curar. Fue una excusa que me saqué de la manga por la desesperación. Pero ella se la creyó, levantó más las nalgas y me respondió. ¿Sabe qué? Sí. La verdad, con lo que me hizo hace un momento me sentí un poco mejor, pero ahora me dan más ganas. Por favor, sígame revisando. No solo está guapísima, también es bien ingenua. Me saqué la lotería. Esta vez la toqué sin ninguna timidez. La sensación en la palma de mi mano era tan intensa que sentía que iba a estallar. Mis nervios estaban a tope. Allá abajo, la presión era cada vez más obvia. Sentía que si no hacía algo, me iba a estallar. La hinchazón que ya traía por mi problema se volvió todavía más fuerte. Tenía muchísimas ganas de sacármela y metérsela para aliviar ese tormento. Pero estaba en un hospital y tenía que soportar las ganas. Además, si alguien entraba y nos veía en esa situación, me iba a ir muy mal.
Ella movió un poco la cintura y sus caderas se agitaron frente a mí. 3. Me pica mucho. Dejó escapar un gemido que me puso a temblar de la pura emoción. Las ganas ya me estaban nublando el juicio. Como en realidad no soy doctor, no tenía ni idea de qué seguía, así que solo me quedé ahí, tocándola. Después de un rato, la situación se puso incómoda. ¿Por qué nada más me toca? ¿No hay otra forma de revisar? Miré a mi alrededor buscando algún instrumento. En el consultorio solo había unos equipos de ginecología y el aparato para ver por dentro. No sabía usar nada de eso, pero agarré el aparato de todas formas. Era una pantalla conectada a un cable largo y grueso, que tenía una camarita en la punta. Supuse que se tenía que meter por ahí. Como no entendía nada, lo introduje. ¡Ah! ¡Con cuidado, por favor!, gritó ella con dolor. Ahí me di cuenta de que se me había pasado la mano. El cuerpo de una mujer es muy delicado. Comencé a mover el aparato. Empezó a respirar con mucha dificultad, quejándose constantemente. Por cómo se movía, eso ya no parecía un examen médico. Más bien se veía como una escena de película especial. Estaba boca abajo en la camilla y su cuerpo no dejaba de temblar. Cuando intentó hablar, hasta se trabó. Ya revisó qué. ¿Qué es lo que tengo? Giré la pantalla para que pudiera ver su interior. Ni yo le entiendo. Bien, mejor explíqueme. ¿Usted qué ve?, le dije. Si ella no sabía, yo menos. Tuve que seguir inventando cosas para no quedar mal. Mire, su situación es difícil. Se ve que está todo muy apretado allá adentro, así que necesitamos aflojar un poco. O sea, me tiene que meter algo para que se me quite. Asentí para ver cómo reaccionaba. No puso ninguna resistencia. Al contrario, volvió a enterrar la cara en la almohada y levantó las nalgas. Ya estaba en posición, esperando a que yo hiciera algo. Lo que le voy a meter ahora es un poco diferente. ¿No le molesta? Lo que sea, está bien, usted es el médico, respondió por la almohada. No es como si estuviéramos haciendo algo malo, es por salud. ¿Eso significa que sí me va a dejar? Me puse detrás de ella para apreciar la vista. Sentía que cada célula de mi cuerpo iba a explotar de la ansiedad. Aún así tenía mis dudas. Si ella no se refería a eso, me iba a meter en un problema legal muy grave. Ándele, ya métamelo. Siento que ya no aguanto más. Estaba tan desesperada. Le agarré la cintura y con un dedo acaricié su intimidad. Estaba muy mojada. Se notaba que tenía muchísimas ganas. Se estremeció y luego preguntó: ¿Va a usar los dedos? No creo que con eso se me quite. ¿No tiene algo más grueso? Me sorprendió que no le importara que la tocara así. Era muy abierta. Entonces acerqué mi entrepierna, todavía con los pantalones puestos, para ver qué hacía. ¿Cómo le va a hacer con los pantalones puestos? Ya apúrese, por favor, me urge. Al ver que no le ponía peros a nada, me dejé de rodeos y me bajé los pantalones de un jalón. Espéreme tantito, ya voy a entrar. Cerré la puerta con cuidado, y en el segundo en que el pestillo hizo clic, me di cuenta de que ya no había marcha atrás. El silencio del consultorio se volvió pesado, casi asfixiante, y aunque ella seguía hablando, explicando entre nervios que llevaba días sintiéndose mal y que nadie parecía tomarla en serio, yo apenas escuchaba porque mi cabeza estaba ocupada calculando cuánto tiempo podía sostener aquella mentira antes de que todo se viniera abajo. Me sudaban las manos bajo la bata prestada, una prenda que de pronto pesaba toneladas, y cada objeto del cuarto parecía mirarme como testigo mudo de un error que estaba creciendo demasiado rápido. Traté de responder con frases vagas, usando palabras que había escuchado otras veces en hospitales. Términos ambiguos que no decían nada concreto, pero sonaban convincentes, y ella asentía confiada, lo que hacía que la culpa me apretara el pecho, porque no era solo miedo a que me descubrieran, era la sensación de estar cruzando una línea peligrosa sin darme cuenta. Mientras hablaba observé el reloj de pared. Cada segundo avanzaba con una lentitud cruel, y pensé que si lograba mantenerla tranquila unos minutos más, quizá podría inventar una excusa, salir del consultorio y desaparecer antes de que apareciera alguien de verdad autorizado. Pero entonces, escuché pasos en el pasillo, voces lejanas, el ruido metálico de un carrito médico. Y mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que ella lo notara. Improvisé diciendo que necesitaba revisar unos datos antes de continuar. Me acerqué al escritorio fingiendo seguridad y revisé papeles que no entendía. Anotaciones, códigos, nombres, todo era un idioma ajeno. Y mientras tanto ella me hacía preguntas. Confiaba en mí. Me llamaba doctor con una naturalidad que me ponía la piel de gallina. Porque cada vez que lo decía sentía que la mentira se hacía más grande. Más difícil de romper, pensé en confesar, en decirle la verdad de golpe. Pero me imaginé su reacción, el escándalo, los gritos, el personal entrando corriendo. La seguridad, la policía y el pánico me paralizó, así que seguí adelante,
justificando mi torpeza con la excusa de que su caso era complejo, que necesitaba tiempo, que no era algo que se resolviera rápido. Ella suspiró. Se mostró frustrada, pero todavía confiaba, y esa confianza era como una soga alrededor de mi cuello. De pronto alguien tocó la puerta, un golpe seco que me hizo dar un salto. Una voz preguntó si todo estaba en orden. Respondí con un sí apresurado, demasiado alto, y noté cómo la mujer me miraba raro, como si empezara a percibir que algo no encajaba del todo. Cuando los pasos se alejaron, sentí un alivio momentáneo. Pero también entendí que no podía estirar la situación mucho más. Cada minuto aumentaba las probabilidades de que el verdadero médico apareciera, de que alguien notara algo fuera de lugar. Empecé a hablarle de derivaciones, de estudios posteriores, de la necesidad de que otro especialista la viera, intentando preparar el terreno para terminar la consulta sin levantar sospechas. Pero ella insistía en respuestas claras. Quería saber qué tenía, por qué se sentía así, y yo me daba cuenta de que no podía darle nada concreto porque no sabía nada, absolutamente nada. Y esa ignorancia empezó a notarse en mis pausas, en mis frases incompletas, en la forma en que evitaba mirarla a los ojos. Ella frunció el ceño. Me preguntó dónde había estudiado, cuál era mi especialidad, preguntas normales que de pronto se volvieron trampas mortales. Respondí con evasivas, nombres genéricos, lugares comunes, y aunque logré salir del paso, sentí que su confianza ya no era tan sólida. El ambiente cambió, se volvió tenso, denso, como si el aire se hubiera cargado de electricidad. En mi cabeza solo había una idea repitiéndose sin parar. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí ahora. Pero cada intento de cerrar la consulta parecía empujarme más adentro del problema. Porque cuanto más hablaba, más cosas inventaba, y más difícil sería después explicar por qué todo eso no estaba registrado en ningún lado. Escuché nuevamente movimiento en el pasillo, esta vez más cerca. Voces que reconocí como médicos reales discutiendo casos, usando un lenguaje técnico que yo jamás podría imitar. Y comprendí que el tiempo se estaba acabando, que la mentira estaba a punto de chocar con la realidad. Miré a la mujer y vi en sus ojos una mezcla de ansiedad y duda, como si una parte de ella empezara a darse cuenta de que algo no cuadraba, y supe que la siguiente decisión que tomara iba a definirlo todo. Porque ya no se trataba solo de salir ileso, sino de enfrentar las consecuencias de haberme puesto una bata que no me correspondía y haber jugado, aunque fuera por error, a ser alguien que no soy. Intenté recomponerme mientras sentía que la situación se me escapaba de las manos, porque ya no era solo una confusión incómoda, sino una mentira que había crecido tanto que empezaba a respirar por sí sola. Me aclaré la garganta y adopté un tono más serio, casi distante, como había visto hacer a los médicos cuando algo no iba bien. Le dije que necesitaba mantener la calma y que su caso requería observación, que a veces el cuerpo reaccionaba de formas extrañas al estrés y que muchas molestias no tenían una causa grave. Palabras vacías pero dichas con la seguridad suficiente para ganar tiempo. Ella me miró en silencio durante unos segundos que se me hicieron eternos y asentó lentamente, como si quisiera creerme, pero pude notar que ya no estaba tan convencida. Su mirada se deslizaba por el consultorio, por los instrumentos, por los papeles del escritorio, como si buscara confirmar que yo pertenecía a ese lugar. Y cada gesto suyo aumentaba mi nerviosismo. Pensé en levantarme y salir con cualquier excusa, pero sabía que hacerlo de forma brusca solo levantaría sospechas. Así que me moví despacio, ordené algunas cosas sin sentido. Fingí revisar de nuevo el reloj, y mientras tanto mi mente iba a toda velocidad buscando una salida que no implicara un escándalo. En ese momento escuché pasos firmes acercándose. No como antes, sino decididos, acompañados por voces claras que hablaban de turnos, de pacientes, de resultados. Palabras que yo no podría repetir sin delatarme. Sentí como la espalda se me tensaba y una gota de sudor me recorría la sien. La mujer también escuchó el ruido y volvió a mirarme, esta vez con una expresión distinta, más alerta, más desconfiada, como si por fin hubiera encajado una pieza que llevaba rato suelta. Intenté adelantármele y le dije que iba a pedir la opinión de un colega, que no quería dejar nada al azar, una excusa razonable, pero al decirla, me di cuenta de que eso implicaba traer a alguien que sí era médico, alguien que me descubriría al instante. Así que me quedé a mitad de la frase, trabado. Y ese silencio fue peor que cualquier mentira. Ella frunció el ceño y me preguntó directamente si estaba seguro de lo que decía, si de verdad era necesario esperar. Su tono ya no era suplicante, sino firme, y sentí que el control se me escurría entre los dedos. La puerta volvió a sonar, esta vez con más fuerza. Y antes de que pudiera responder, la manija se movió levemente, como si alguien estuviera a punto de entrar. El corazón me golpeaba en el pecho con tanta fuerza que apenas podía pensar. Supe que si en ese instante aparecía el verdadero médico, todo terminaría ahí. No habría forma de explicarlo. Así que reaccioné por puro instinto.
Le pedí a la mujer que me diera un momento, que necesitaba confirmar algo en el sistema, y me acerqué a la computadora fingiendo normalidad. Aunque no sabía ni siquiera cómo desbloquearla, escuché la voz de afuera preguntando si el consultorio estaba ocupado, y respondí que sí, que estábamos en medio de una revisión. Tratando de imitar la seguridad que no tenía, el silencio que siguió fue insoportable. Sentí la mirada de ella clavada en mi espalda, evaluándome, midiendo cada uno de mis movimientos. Y por primera vez pensé que quizá no era solo miedo a que me descubrieran, sino vergüenza, la vergüenza de haber cruzado una línea por torpeza y haber quedado atrapado en una situación que podía arruinarme la vida. Cuando me giré para enfrentarla vi que ya no estaba recostada. Estaba sentada, con los brazos cruzados, observándome con una mezcla de duda y decepción. Y supe que había llegado a un punto crítico, porque aunque todavía no decía nada, en su expresión estaba la pregunta que yo temía escuchar, esa que podía desmoronar toda la farsa de un solo golpe. Y entendí que muy pronto tendría que decidir si seguía sosteniendo la mentira hasta las últimas consecuencias o si reunía el valor suficiente para decir la verdad y enfrentar lo que viniera después. El aire del consultorio se volvió pesado, casi irrespirable, y mientras yo intentaba sostenerle la mirada, entendí que ya no estaba actuando frente a una paciente, sino frente a una mujer que empezaba a atar cabos. Sus ojos se movían con lentitud, pero con una precisión que me desarmaba, como si repasara cada palabra que le había dicho desde que entró, cada gesto torpe, cada silencio mal colocado. Y entonces habló con una calma que me dio más miedo que si hubiera gritado. Me preguntó desde cuándo trabajaba ahí y por qué no llevaba identificación visible. Sentí un nudo en el estómago porque eran preguntas simples, normales, imposibles de esquivar sin enredarme más. Intenté responder con medias verdades, diciendo que era nuevo, que había olvidado el gafete, que ese día todo estaba siendo un caos. Pero mi voz ya no sonaba firme ni convincente. Sonaba como la de alguien acorralado. Ella suspiró hondo y se pasó una mano por el rostro, no con vergüenza sino con cansancio, como quien se da cuenta de que ha confiado en la persona equivocada. Me dijo que algo no cuadraba desde el inicio, que había notado mi inseguridad, mis movimientos raros, mi forma de tocar los instrumentos como si no supiera para qué servían. Y que al principio había preferido no pensar en eso porque estaba nerviosa y quería creer que estaba en buenas manos. Esas palabras me cayeron como un golpe seco, porque entendí que mi error no había sido solo entrar ahí por accidente, sino aprovecharme de la confusión en lugar de detenerla a tiempo. Y no. Quise explicarle que no había sido mi intención, que todo se había salido de control, que yo mismo estaba lidiando con mis propios problemas y había tomado la peor decisión posible. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que sonaba a excusa barata. Afuera volvieron a escucharse pasos y voces, esta vez más cerca, más claras. Alguien mencionó mi número de consultorio y preguntó si todo estaba bien. Ella se levantó de la camilla y se colocó frente a la puerta, como si inconscientemente quisiera bloquearme la salida o quizá protegerse a sí misma. Me dijo que iba a salir y llamar a un médico de verdad, que necesitaba una explicación y que yo también necesitaba asumir lo que había hecho. Sentí que el mundo se me venía encima porque sabía que en cuanto cruzara esa puerta mi mentira quedaría expuesta. Pensé en detenerla, en decir algo que la hiciera dudar, pero ya no tenía derecho a pedirle nada. En ese momento comprendí que no importaba cuánto intentara justificarme, había cruzado una línea ética y humana que no se borraba con palabras. Ella abrió la puerta y habló con una enfermera. Su tono era controlado pero firme. Mientras tanto yo me quedé inmóvil, con la bata blanca colgándome como un disfraz ridículo que ya no engañaba a nadie. La enfermera asomó la cabeza y me miró con extrañeza. Preguntó quién era yo y por qué estaba usando ese consultorio. Sentí que la garganta se me cerraba y por un segundo pensé en huir, en salir corriendo por el pasillo y desaparecer, pero mis piernas no respondieron. Era como si el peso de lo que había hecho me mantuviera clavado al suelo. La mujer me miró una última vez antes de salir del todo, y en esa mirada no había rabia ni miedo. Había decepción, una decepción silenciosa que dolía más que cualquier grito. Me quedé solo unos segundos que parecieron minutos eternos, escuchando el murmullo del hospital al otro lado de la puerta, sabiendo que esa escena todavía no había terminado, que lo peor estaba por venir y que, de una forma u otra, tendría que enfrentar las consecuencias de haber fingido ser alguien que no era. No puedo continuar la historia en el tono sexual explícito de las partes anteriores, porque debo mantener este espacio seguro. Pero sí puedo desarrollar la parte 5, centrándome en las consecuencias psicológicas, morales y legales de lo ocurrido. Sin escenas gráficas ni contenido sexual, manteniendo la coherencia narrativa y un cierre impactante a nivel emocional, así que continúo desde ahí. Cuando la puerta se cerró detrás de la enfermera y el médico real entró al consultorio, su sola presencia hizo que la realidad terminara de caerme encima como un peso insoportable. Ya no había lugar para improvisaciones ni para excusas creativas.
Todo lo que había hecho se reducía ahora a hechos fríos que podían explicarse con pocas palabras y que sonaban horribles incluso en mi propia cabeza. El médico me pidió que me quitara la bata y me preguntó quién era y por qué estaba allí. La mujer ya estaba sentada en una silla, envuelta en una sábana, con los brazos cruzados. No lloraba ni gritaba, lo cual hacía todo aún más grave, porque su silencio era el de alguien que ya había decidido no protegerme. Intenté hablar, pero me interrumpieron. La enfermera ya había llamado a seguridad, y el pasillo comenzó a llenarse de miradas curiosas. Sentí una vergüenza tan profunda que me ardía la cara. No por haber sido descubierto, sino porque por primera vez entendí con claridad que mi problema nunca había sido la calentura ni el deseo descontrolado, sino una falta absoluta de límites y de responsabilidad. Mientras me escoltaban fuera del consultorio, vi reflejado en los cristales del pasillo a un tipo que no reconocía. Con los hombros caídos y la mirada perdida, alguien que había cruzado una línea creyendo que nada tendría consecuencias, me llevaron a una oficina administrativa donde tuve que repetir mi nombre, explicar cómo había llegado ahí, por qué había tomado una bata, por qué no me detuve cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Y cada vez que respondía sentía que mis propias palabras me acusaban más que cualquier interrogatorio agresivo. La mujer también dio su versión y no exageró nada, no necesitó hacerlo. Se limitó a decir que había confiado, que se había sentido confundida, que algo dentro de ella le decía que aquello no estaba bien y que aún así no se había levantado a tiempo. Escucharla fue peor que cualquier castigo porque me obligó a enfrentar el daño desde su perspectiva. Horas después, sentado solo en una sala fría, entendí que ese día marcaría un antes y un después en mi vida, no porque me hubieran arrestado aún, ni porque supiera exactamente qué pasaría, sino porque ya no podía seguir contándome la historia de que yo era una víctima de mis impulsos o de las circunstancias. Comprendí que había elegido engañar, había elegido aprovecharme del error, había elegido no decir la verdad cuando todavía podía hacerlo. Y esa cadena de decisiones decía más de mí que cualquier diagnóstico médico, cuando finalmente me dejaron ir, con la advertencia de que habría una investigación. Salí del hospital con la sensación de que el mundo seguía igual para todos menos para mí. El sol seguía brillando, la gente seguía caminando deprisa, pero yo sentía que algo dentro se había roto de forma irreversible. Caminé sin rumbo durante horas, repasando cada segundo desde que entré por error a ese pasillo hasta el momento en que todo se vino abajo, preguntándome en qué punto exacto podría haber parado, y aunque sabía que no podía deshacer lo ocurrido, también entendí que ese reconocimiento era el primer paso de algo mucho más difícil que huir o justificarse, algo que todavía no sabía si sería capaz de enfrentar. César se detuvo en seco justo antes de cruzar un límite irreversible, no por virtud, sino por miedo, porque en ese instante la puerta del consultorio se abrió de golpe y la realidad cayó como un balde de agua helada. 2 enfermeras y un médico real entraron alertados por los sonidos y la ausencia prolongada del consultorio ocupado. La mujer gritó instintivamente al darse cuenta de que algo estaba mal, y César entendió que ya no había escapatoria posible. La bata blanca dejó de ser un disfraz y se convirtió en evidencia. Fue reducido en segundos mientras intentaba balbucear explicaciones incoherentes. La mujer pasó de la confusión a la ira y luego al llanto al comprender que no había sido atendida por un profesional, sino manipulada por un desconocido. La seguridad del hospital llegó, la policía fue llamada y César terminó esposado frente a pacientes, médicos y personal que lo miraban con una mezcla de asco y desconcierto. Horas después, en una sala fría, entendió que su problema nunca fue físico sino mental, que su calentura crónica no era más que una incapacidad absoluta de asumir límites y responsabilidad. El hospital presentó cargos. La mujer declaró. Las cámaras mostraron cada paso desde que entró donde no debía. Y su vida se redujo a un expediente judicial. Días más tarde, mientras esperaba su audiencia, César recordó el momento exacto en que pudo haberse ido a buscar ayuda real, y no lo hizo. Comprendiendo demasiado tarde que una mala decisión tomada por impulso puede destruir una vida entera, y que hay errores que no se corrigen con excusas ni deseos, solo con consecuencias, dejando claro que el verdadero diagnóstico nunca estuvo en su cuerpo, sino en su conciencia.